left on the sidewalk skyline. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hammer, soy un colombiano más que ha decidido emprender el rumbo e emigrar a otro país. Yo hace 5 años viajé a Australia, viví en Melbourne, Australia por más de 4 años. De Australia a Colombia me devolví por 6 meses y viajé por diferentes partes de Europa, de Asia. Y ahora me encuentro viviendo en Canadá, en la linda y hermosa ciudad de Winnipeg. Les quiero comentar en este video las diferentes cosas, 5 cosas que ustedes deben saber, lo bueno, lo malo y lo feo, al momento de escoger entre Australia y Canadá. Muchas personas se preguntan estas cosas al momento de empezar a emprender el rumbo y salir de su país. Entonces, vamos a hablar del clima, vamos a hablar de las diferencias culturales entre los dos países, las oportunidades laborales, y vamos a hablar también de temas como la distancia que existe a nuestro país de origen y las oportunidades migratorias. Así que comencemos. Número 1. El clima. Cuando ustedes piensan en Australia o Canadá, ustedes piensan en el clima de cada uno de ellos. Australia es reconocido por tener un ambiente cálido, caluroso. Ustedes pueden encontrar playas hermosas alrededor de todas las ciudades. Sin embargo, tienen que considerar varios puntos, y es que pese a que Australia es un país caluroso, de igual forma tiene sus estaciones marcadas. El invierno normalmente comienza a mitad de año, empieza alrededor desde mayo hasta finales de agosto, y el verano es desde finales de noviembre, comienzos de diciembre hasta febrero. El verano las temperaturas pueden llegar a ascender a más de 45 grados en ciertas ciudades. Yo viví en Melbourne y yo puedo decir que viviendo en Melbourne a 45 grados centígrados y un poco más alto, la vida sigue normal. De igual forma uno tiene que trabajar a esas temperaturas. Entonces, algo que deben ustedes considerar es si a ustedes les gusta el calor y vivir en altas temperaturas, trabajando en altas temperaturas, Australia puede ser para ustedes. Pero pues tengan en cuenta que en mi caso, por ejemplo, una cosa es estar de vacaciones en un clima y en una temperatura así de alta, y otra cosa es trabajar a esas temperaturas. Es algo, digamos, que ustedes tienen que considerar al momento de escoger este país. En cambio, por otro lado tenemos Canadá, que pues todo el mundo sabe que es uno de los países más fríos, que por estar ubicado al norte del continente, las temperaturas en invierno donde pueden llegar a ascender, a bajar, en este caso, a menos 40, menos 45 grados en ciertas zonas. Sin embargo, pues la vida sigue, la vida está en todas las ciudades, está acondicionada para que todo siga, la vida, los locales y todo el comercio sigue abierto. Entonces normalmente lo que la gente hace es que la vida uno lo llama indoors. Ustedes pueden encontrar centros comerciales abiertos y acondicionados con todo el comercio abierto. Pueden encontrar actividades también outdoors, afuera, que es todos los deportes de invierno, el deslizarse por toboganes de nieve muy bonitos, hacer actividades también de aventura. Entonces realmente pues cuando uno piensa en estar viviendo en un país con una temperatura de menos 40 grados, lo importante es, uno, saber que uno tiene que estar muy bien vestido, es lo más importante. Dos, tener en cuenta que el tiempo que pues uno va a permanecer afuera es mínimo, pero que de igual forma la vida sigue. Uno no va a permanecer encerrado en la casa, sino hay muchas actividades para hacer durante el invierno, muchos festivales, muchos centros comerciales abiertos, obras de teatro. Entonces no hay que tener miedo sobre eso. En relación a temas de la cultura y el estilo de vida, es algo que cuando ustedes piensan en Australia, la vida en Australia es un poco más relajada, un poco más aventurera, por llamarlo así. La gente en Australia
por tener tanto acceso a la playa y también por el mismo clima, es un ambiente un poco más de fiesta, un poco más relajado, un poco más llevadero y juvenil, por llamarlo así. Digamos, yo lo recomiendo Australia para los jóvenes que están viviendo su primera experiencia al emigrar, personas que están de entre los 18 a los 30, 35 años, que quieren vivir la experiencia de vivir en otro país y tener un poco de, disfrutarlo un poco más, un ambiente juvenil, relajado, trabajar, pero al mismo tiempo poder viajar. Por otro lado, Canadá es un ambiente un poco más familiar, un poco más conservador y tradicional, en lo que he visto hasta el momento. Pues como les comento, llevo 3 meses hasta ahora en Canadá y es lo que he podido percibir. Es un ambiente muy amigable y algo que me tiene muy impresionado de los canadienses, que pues ya lo sabíamos y pues lo hemos escuchado en todo lado, y es que los canadienses son súper amigables y efectivamente sí lo son. Canadá nos ha recibido con los brazos abiertos, nos han acogido como parte de su familia y eso es algo, una diferencia muy grande que hemos visto en comparación de Australia. Digamos, en la parte cultural, Australia no te recibe con los brazos abiertos, sino te recibe como un estudiante internacional o como un trabajador internacional, como alguien que el país necesita para suplir los trabajos que los australianos no quieren hacer. Así realmente Australia lo recibe a uno. Mientras en Canadá sí nos han recibido como parte de la familia. Y eso pues se resume en en diferentes temas que pues vamos a tocar en otros videos, pero que están relacionados con el acceso al sistema de salud, las oportunidades laborales, el acceso y el soporte como tal que tiene cada una de las provincias para temas de conseguir trabajo, apoyo emocional y que tú te involucres más como a la comunidad, que te integres más a la comunidad. En Australia están esas comunidades, están esos programas, pero más que todo están enfocados ya es a los residentes permanentes, no tanto al inmigrante internacional, al estudiante o al trabajador. Entonces esa es la gran diferencia que ustedes tienen que considerar. De igual forma, los dos son países hermosos, pues todos vienen como tal de la cultura inglesa, entonces está muy marcada la cultura inglesa en Australia y en Canadá. Entonces es algo que pues es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Entonces pues es algo nuevo a descubrir, pero que ustedes van a disfrutar en esta aventura. Con relación al tema laboral, el tema laboral en la experiencia que he tenido y la experiencia de amigos y de familiares, tanto en Australia como en Canadá, he visto que como las oportunidades laborales que uno puede acceder en Australia como estudiante internacional o como trabajador internacional son un poco más a trabajos que los australianos no quieren hacer. ¿A qué me refiero? Son trabajos que están relacionados con el tema de construcción, con el tema de carpintería, temas de plomería, de mesero, limpieza, temas que pues generan mucho dinero. No, pues no cabe duda realmente que cuando ustedes van a Australia ustedes pueden hacer demasiado dinero porque se gana muy bien allá, pero no son trabajos profesionales. Entonces llega un punto en donde ustedes, por comenzar y por llegar a Australia y vivir la experiencia, ustedes generan dinero y generan ingresos, pero al momento de acceder ya al mercado profesional y desarrollarse como profesionales en Canadá, el acceso es un poco más limitado y es un poco más difícil si lo comparo al mercado laboral canadiense. Lo digo desde la experiencia que he tenido y desde la experiencia de amigos y pues conocidos. No quiere decir que sea imposible, no, porque también conozco casos puntuales que sí, de gente que tiene ciertos skills y que se han podido involucrar al mercado profesional supremamente fácil. El tema radica puntualmente es porque muchas empresas australianas, para poder involucrarse en el ambiente ya laboral profesional australiano, piden la residencia permanente o por lo menos que uno tenga una visa de posgraduación, que es la que le dan a uno apenas uno termina una maestría o cualquier curso de diploma de 2 años. Entonces, si lo comparamos con Canadá, en Canadá el mercado laboral está esperando y recibe a los inmigrantes, ya sea estudiantes o trabajadores internacionales temporales,
para de igual forma que Australia trabajar en esas ofertas que sean de limpieza, mesero, en supermercados, pero la gran diferencia es que sí le abre las puertas para que los estudiantes internacionales se metan y se involucren al mercado profesional. Estamos hablando que pues las oportunidades tanto en las ciudades grandes como Toronto y Vancouver va a ser un poco más competido el mercado, pero de igual forma se puede acceder mucho más fácil de lo que uno podría comparar en Australia. De igual forma en Australia pasa exactamente lo mismo. Si ustedes van a intentar aplicar en una ciudad como Melbourne, que fue la ciudad en donde yo viví, la competencia es gigantesca porque no solamente ustedes van a competir con los australianos, sino van a competir con gente de la India, gente de China, gente del sudeste asiático que también está muy preparada y ha vivido mucho tiempo en Australia y que de hecho tiene la ventaja que el idioma, el inglés, es su idioma natural. Por ejemplo, en India ellos hablan muy bien inglés como lengua o como una de las lenguas no oficiales. Lo mismo Filipinas, en el sudeste asiático, ellos lo tienen desde ya arraigado culturalmente. Entonces esos son los dos puntos en temas de laborales que he visto. Un tema importante que se me olvidó contarles es que en relación al tema del salario, sí efectivamente los salarios en Australia son mucho más altos que lo que uno puede conseguir en Canadá. De igual forma el costo de vida en Australia, pues sacando todos estos temas de inflación que están en este momento en todo el mundo, el costo de vida en Australia es mucho más costoso que lo que es en Canadá. Entonces son puntos a considerar, pero sí en términos generales se puede hacer mucho más dinero trabajando en Australia que lo que uno trabaja en Canadá. Entonces pues, hay que mirar las prioridades que uno tiene. Muchas veces lo que uno considera es pues, hacer plata, mirar las prioridades que uno tiene. Si quieres hacer plata puntualmente por encima del proceso migratorio o el estilo de vida, o te enfocas más en el desarrollo profesional, en temas migratorios, tienes que mirar qué prioridades tienes para el momento de escoger el país. Con temas migratorios, entonces este es el principal tema que hemos visto y antes de entrar a temas migratorios también queremos entrar a hablar un poco también del tema de la distancia. Entonces que después de COVID, sí nos dimos cuenta que estar cerca a la familia en Latinoamérica es muy importante en mi caso, para nosotros con mi esposa. Entonces, el inconveniente que tiene Australia a comparación de Canadá es que la ubicación geográfica, Australia está ubicado a 16 horas, entre 15 y 16 horas de diferencia horaria con Latinoamérica. Estamos hablando que son 16 horas adelante, en donde mientras en Australia es de noche, en Latinoamérica es de día. Entonces, eso en el tiempo dificulta la comunicación con Latinoamérica, puntualmente con nuestro país, Colombia, dificulta en cierto modo que con el tiempo se pierda conexión con la familia, que es algo que en Australia uno no se da cuenta hasta que uno viaja a Colombia de vacaciones y se da cuenta que la vida ha cambiado totalmente. Entonces, la decisión que nosotros tuvimos de movernos de Australia a Canadá fue también relacionada a eso y es estar buscando un sitio en donde estemos con un poco más de conexión con nuestro país. Porque pues uno estando en Australia no solamente está la diferencia horaria, sino los vuelos y la forma de llegar a este país en caso de una emergencia, digamos. O sea, no es... no es ningún misterio que durante la pandemia, en una emergencia, infortunadamente, muchas personas tuvieron que salir corriendo y buscar a un familiar o atender a sus familias. Y en esas emergencias, como no son planeadas, como bien lo dice, uno necesita buquear un tiquete aéreo, conseguir un tiquete aéreo de emergencia y llegar lo más rápido posible. Un vuelo entre Australia a Latinoamérica, puntualmente a Colombia, lo más rápido casi son 2 días, porque uno tiene que normalmente, lo más rápido es volar desde Australia, ya sea Sydney o Melbourne, hasta Santiago de Chile o hasta Los Ángeles en Estados Unidos, y de Los Ángeles o de Santiago de Chile ya coger otro vuelo de conexión allá a la ciudad donde uno tenga.
A Bogotá perfectamente eran 24 horas metido en un avión, sumándole todos los tiempos de escala y la diferencia horaria. Entonces es un tema que pues pega bastante si uno lo mira en el tiempo a futuro, ya cuando uno quiere sentar cabeza con familia, con niños y sobre todo si uno tiene toda la familia en el país de origen, ya sea Colombia, Venezuela, México, donde sea. Entonces ese es uno de los puntos que nos llevó también a escoger Canadá al momento pues ya de sentar cabeza y tratar de comenzar ya una familia. Entonces en ese punto también empezamos a relacionar, ahora sí lo que les quería comentar del tema de migración. El proceso para conseguir la visa de estudiante en Australia es mucho más sencillo de lo que es en Canadá. Australia para las visas temporales es mucho más amigable y fácil. Realmente Australia, desde que tú tengas el dinero en la cuenta y no tengas ningún historial raro de quedarte ilegal en un país o temas récord criminales, te da la visa mucho más rápido y mucho más fácil. En Canadá el proceso es un poco más engorroso y toma mucho más tiempo y se toman su tiempo en pedirte mucho más cosas y son mucho más estrictos. El otro tema de migración es que cuando tú viajas a Australia con inglés o sin inglés, no importa, tú como estudiante de idiomas, si vas a estudiar inglés, por ejemplo, en Australia, tú puedes trabajar 20 horas legales. Luego, tu esposo, tu pareja, puede trabajar exactamente las mismas horas, a no ser de que tú seas estudiante de maestría. Entonces, esa es la gran ventaja porque en Canadá, si tú estudias inglés, ni tú ni tu pareja pueden trabajar. Entonces, pues eso dificulta el tema de dinero porque pues venir a Canadá o viajar a Australia no es para nada barato. Entonces, esos son uno de los puntos que tienen que considerar. El otro punto es las visas de trabajo. Las visas de trabajo en Canadá sí son mucho más fáciles porque hay una mayor variedad y una mayor conexión que tienen los empleadores con el gobierno para conseguir las visas. Y ahí de hecho Canadá tiene más acuerdos comerciales que son los TLC con países como Colombia, creo que también está Perú y pues está con México, tienen el NAFTA que facilita mucho el proceso de visado para conseguir una visa de trabajo. Con Australia el proceso de visa de trabajo para trabajar tiempo completo con un empleador es un poco más engorroso y uno necesita algo que se llama el sponsor. Y para eso uno tiene que conseguir primero la oferta laboral. Entonces es un poco más engorroso el tema de una oferta laboral a largo plazo en Australia. Y por otro lado, que es lo más importante en nuestro caso, y es que si ustedes quieren aplicar a la residencia permanente, el proceso de residencia permanente en Australia es mucho más difícil que lo que es en Canadá. Infortunadamente, cuando tú llegas a Australia y nos pasó, tú llegas y te enamoras del país, el país es hermoso, la cultura es espectacular. Y pues pese a todos los inconvenientes de la distancia y del tema profesional, tú estás dispuesto a hacer el intento igual de quedarte. Pero ya cuando miras todos los procesos que hay que hacer, te desanimas un poco, sobre todo porque el proceso también cambia bastante en el tema de los puntajes. Hay veces que se hace un poco más, se hace casi imposible con los puntajes que ponen. Y es que son puntajes que prácticamente te toca, por más que estudies maestría, no alcanzas a lograrlo. Entonces, cuando miras el detalle del proceso migratorio, que ya lo vamos a detallar en otro video, el proceso migratorio en Canadá es mucho más sencillo para lograr la residencia permanente, que es lo que al final uno busca, ya para quedarse en un país y sentar cabeza. Entonces, estos puntos en general los vamos a tocar punto por punto en próximos videos. Entonces, por favor, denle click, suscríbanse a este canal, denle me gusta y también síganos en nuestra cuenta de Instagram para que pues, puedan ver todos los tips y todas las recomendaciones con las cuales nosotros viajamos de Canadá, viajamos a Australia y también pues hemos viajado por otros países, entonces le podemos dar recomendaciones de viaje, de visado, tipsitos de sitios a conocer. Entonces por favor suscríbanse y muchas gracias por ver este video. Que tengan buen día.